muy difícil, no solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad, porque la ciencia estaba opacada por la iglesia. Todo aquello que parecía raro, extraño, la iglesia lo condenaba. Por eso, después de la Reforma Protestante, fue que inició lo que se conoce como el siglo de las luces. A raíz de la llegada de la palabra de Dios a los seres humanos de ese tiempo, a través de las enseñanzas, la mente se fue abriendo al conocimiento, abriendo a lo que ahora ustedes y yo disfrutamos en los avances tecnológicos, en la ciencia, porque finalmente cuando uno lee la palabra de Dios, la mente se abre y puede conocer mejor, puede conocer más de lo que Dios tiene para nosotros. Y la Reforma, podemos decir, fue un nuevo punto de inicio para el cristianismo, ya que la conciencia del cristiano fue desafiada a un retorno a sus orígenes, un regreso a las raíces bíblicas. La iglesia del siglo XVI estaba sumida más en supersticiones, estaba sumida más en costumbres, en una religiosidad vacía, y la palabra de Dios había sido hecha a un lado. Por eso es importante, y muchos países en todo el mundo celebran el aniversario de la Reforma Protestante. Estamos a un año de los 500 años de la celebración de la Reforma Protestante. El próximo año se han preparado en la celebración muchas actividades en diferentes partes del mundo. Y seguramente usted ha leído en las noticias que el Papa Francisco va a ir a Alemania precisamente con la iglesia luterana para celebrar los 500 años de la Reforma. Y en realidad las noticias dicen que el Papa no tiene más que una invitación para estar presente, porque no hay una relación ni siquiera bíblica con la iglesia de Roma, porque aún ahora sigue con las prácticas que son de uso cotidiano, de uso común, pero que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y podemos ver que los reformadores nunca pretendieron fundar otra iglesia, o sea, no estaba en la mente de los reformadores hacer otra iglesia. Su seriedad teológica les impedía ser sectarios. Ellos amaban la única, la sola iglesia del Señor Jesucristo. Eso era lo que ellos querían, que la iglesia regresara por el buen camino. Sin embargo, como no se pudo, ellos siguieron la iglesia de Hechos de los Apóstoles y continuaron teniendo como centro la bendita palabra de Dios. Y podemos recordar algunos personajes de la Reforma. Usted ha escuchado, ha leído acerca del doctor Martín Lutero, que no fue podemos decir, un principiante. Él estudió la palabra de Dios. Él vivía con temores, vivía lleno de traumas, pero cuando lee la Biblia es sanadora. La Biblia cambia nuestra perspectiva. La Biblia nos da libertad. Y él, cuando lee la palabra de Dios, se siente liberado por esa palabra. Y él quiere que otros sean libres de ese yugo esclavizador de la religión, de los temores de la religión. Entonces, el doctor Martín Lutero en Alemania, él es fundador de la iglesia luterana. El doctor Juan Calvino, que hemos visto toda la actividad teológica que él tuvo en Suiza, en Ginebra, en Francia, y es el fundador de las iglesias reformadas.
el pastor Ulrico Zwinglio, que estuvo en la zona de Suiza y también es fundador de las iglesias reformadas, y el pastor Juan Knox, que en 1560 después de Cristo, allá en Escocia y en Inglaterra, dio inicio a lo que se conoce como la iglesia presbiteriana. La raíz de la iglesia presbiteriana, el fundamento está en la palabra de Dios, pero Juan Knox es uno de los fundadores. Y en el desarrollo de la Reforma Protestante, los reformadores, y de manera particular Juan Calvino, quiso dejar 5 testimonios que se le conocen como las 5 solas. Es el nombre para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante. Y en estas 5 frases en latín se viene a resumir las creencias teológicas básicas de los reformadores y que estaban en contraposición con las falsas doctrinas de la Iglesia romana, porque estaban fundadas en la palabra de Dios. Y esas 5 solas, la primera es sola scriptura, que tiene que ver con que solo lo que diga la Biblia es lo que debemos obedecer. No lo que digan los concilios, no lo que diga el Papa, no lo que diga la religión, sino es lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, es solamente Cristo, no las imágenes, no los santos. Nadie puede darle al hombre la salvación más que solo Cristo. La tercera es que solo por gracia el hombre es justificado. No puede hacer nada para obtener la salvación más que la gracia de Dios. En cuarto lugar, solamente por fe. La Biblia dice, y allí en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿cómo dice? Por su fe vivirá. Y la fe es central. No es que yo haga penitencias, no es que yo haga ciertas prácticas, sino es la fe en Cristo. Y finalmente, solo a Dios la gloria. No a los hombres, no a las instituciones, solamente a Dios la gloria. Y a través de estas 5 solas, los reformados afirmaron su sometimiento a la suficiencia y el poder de las Escrituras y a la persona de Jesucristo. Ellos estaban convencidos de que era Dios, no la Iglesia ni el Papa, era reconocido como el único digno de toda gloria. Solamente Dios, nadie más. Los líderes de la Reforma, esos personajes que vimos al inicio, rehusaron la autoridad humana del Papa, aferrándose a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esa fue una de las razones por las cuales se les llamó protestantes, porque protestaron contra la autoridad jerárquica eclesiástica de Roma y quisieron someterse bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Se propusieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en esta vida tenemos que tomar decisiones. ¿Obedecemos lo que dice la gente y vamos extraviados por la vida? ¿O obedecemos lo que dice la palabra de Dios y obtenemos paz, gozo, esperanza para nuestra vida? Y vamos a ir viendo una por una estas 5 frases, estos 5 afirmaciones. Sola Escritura, solamente la palabra de Dios. Para los reformadores y también para la Iglesia, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica cristiana. Nada que contradiga a la revelación de Dios debe regular la vida del creyente.
Si viene alguien y te dice, tienes que dar tu tarjeta de crédito, tienes que dar la factura de tu coche, eso no está en la Biblia. Y muchos son engañados en este tiempo por ese tipo de enseñanzas, por ese tipo de doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y muchos incautos, ingenuos, están creyendo en ese tipo de enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La Iglesia Reformada contemporánea debe rechazar toda autoridad extrabíblica sobre la iglesia. Fíjense que estaba viendo un video y el pastor pidió escobas a todas las personas y pusieron las escobas adelante y dijeron, vamos a orar por estas escobas, porque con estas escobas vamos a barrer la pobreza de la casa, vamos a barrer la mala suerte de la casa. Y ahí estaba cada quien trayendo su escoba para que la bendijeran los ancianos y el pastor, para que al llegar a su casa hicieran cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Por eso dice que cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Y aprovechando, si alguna vez ustedes ven alguna práctica que no está en la Biblia y que hacemos en esta iglesia, siéntanse con la libertad de denunciarlo, de decirlo, porque la iglesia debe estar sujeta a lo que dice la bendita palabra de Dios y no a lo que piensan los líderes o la gente que quiere manipular nuestra vida. Y vamos a la palabra de Dios, Hebreos 4:12. ¿Por qué razón la palabra tiene que ser lo central en nuestra vida? Hebreos 4:12, lo tenemos allá, si es tan amable de leer conmigo, dice allí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y ella es la que nos sostiene. En segundo lugar, vemos a Primera de Pedro 1:23, que dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice ahí: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, este libro es el que le dio vida nueva a usted. Este libro y sus enseñanzas es el que me dio nueva vida y llenó de esperanza mi corazón. ¿Cómo pues podemos hacerlo a un lado y empezar a creer cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Sagrada Palabra? En segundo, y lo que debemos hacer nosotros en este tiempo es predicar fielmente. Debemos estudiar y debemos escuchar atentamente la palabra de Dios. Eso debe ser un acto central en nuestra adoración cristiana. No nada más venir, oír e irnos vacíos, sino estudiarla, amarla, leerla. Y la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos debe ser nuestra tarea continua. Si la palabra de Dios me dice que debo honrar a mi padre y a mi madre, aunque me cueste trabajo, debo de hacerlo, porque la Biblia es para ser obedecida y para tener bendición. Si la Biblia te dice que respetes a tu marido y que lo ames como a ti mismo, lo tengo que hacer porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia dice que debo trabajar para ganarme la vida, lo tengo que hacer porque eso es lo que me enseña. Y podemos aplicarlo en nuestra vida práctica. El entendimiento y la práctica de las verdades bíblicas, fíjese usted, dice allá, es indispensable para la salud, el cuidado y la disciplina de la iglesia. Debemos tener un orden.
No podemos dejar que cada quien piense, que cada quien haga lo que quiera. Debemos vivir lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda frase es solamente Cristo o solus Christus. Y usted lo sabe porque lo ha leído. La salvación solo se encuentra en Cristo. Y lo hemos cantado. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre precioso de Cristo. ¿Se acuerda usted lo que dice Hechos 4:12? Si no se acuerda, hay que aprendérselo, porque eso es fundamental. Dice Hechos 4:12, léalo conmigo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No María, ni los santos, ni las imágenes, solo Cristo es el origen y el personaje central de la Biblia y el personaje central de la fe cristiana. Si alguien viene y le anuncia otro evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, que esté bajo maldición, porque solamente Cristo es el único que nos puede salvar. La Reforma se opuso a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. No debe haber nada en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados. La fe debe ser en Cristo, no en las oraciones, ni en las imágenes, ni en nada que nuestra mente pueda creer que puede suplir a la persona de Cristo. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador, autor y consumador de nuestra fe. Él murió en la cruz por nosotros. Y mire, usted no necesita nada más. El apóstol Pablo dice que en Cristo estamos completos. Y hay religiones que dicen, sí, tú ya eres cristiano, pero te falta el bautismo del Espíritu Santo. Te falta esto. Y empiezan a engañar a la gente, y la gente que no lee la Biblia, pues se va creyendo que no está completo. Pero la Biblia dice que en Él estamos completos, en Cristo estamos completos. La Reforma hizo un llamado a la iglesia que estaba llena de corrupción a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Porque ya hasta los sacerdotes los tenían como mediadores. Y la Biblia dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. En tercer lugar, tenemos solo por gracia, o la sola gracia de Dios. Y usted sabe, porque lo ha leído en la palabra, que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, de que usted y yo no podríamos ganárnoslo. ¿Qué más puedo hacer si no lleno los requisitos de Dios? El pecador recibe de forma inmerecida la salvación basada no en mis méritos, sino en los méritos de Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Efesios 2, 8 y 9 es un texto muy conocido, porque en este texto la palabra de Dios nos dice que usted es un candidato para ser salvo, de que todo ser humano es candidato para ser salvo. Y dice Efesios 2, 8 y 9, léalo conmigo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando yo me veo a mí mismo, cuando mi conciencia me muestra mis faltas, mis pecados, yo digo, es imposible que yo sea salvo. Pero cuando veo a Cristo y sus méritos y su amor desmedido por la humanidad, yo digo, Él es el único que me puede salvar. Y no por mí, ni por mis actividades, ni mis actitudes,
sino por la gracia que Él derrama sobre mi vida. La gracia no tiene nada que ver con méritos personales, como penitencias o participar en rituales vanos. Podríamos manipular a la gente y decirles que a partir de hoy los que no vengan el domingo van a perder su salvación. Y va a ver que va a estar lleno acá, porque si no leen la Biblia, pues ellos van a tratar de estar para ganarse la salvación. Y así se manipula a la gente que vive en la ignorancia. Los reformadores protestaron porque la iglesia romana ofrecía el perdón de los pecados por dinero. Da dinero y tus pecados van a ser perdonados. Y aún ahora se maneja lo mismo en todos lados, porque la religión ya se volvió un negocio. Y el chantaje espiritual a la gente que desconoce lo que dice la Biblia, pues funciona a la perfección, y la gente da su dinero porque quiere comprar la salvación. No es necesaria la mediación de la iglesia, de los hombres, de las instituciones, ya que la sola gracia de Dios es suficiente. Y si usted va a dar dinero, debe darlo en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, no porque lo han manipulado, no porque le han enseñado algo falso, no porque tenga miedo de los castigos, sino dice la palabra de Dios que más bienaventurada cosa es dar que recibir, y que debemos dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Por eso Dios nunca nos pide más de lo que podamos dar, sino de lo que Él nos ha dado, pide que le demos en gratitud por ese reconocimiento. Mis queridos hermanos, la fe que salva no puede ser producida por el corazón humano. Dios la da solo por gracia. Y la siguiente afirmación es solo por fe. Romanos 1:17, que hace un ratito leímos, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nadie nace siendo salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe puede conducir a la salvación, y esa fe es en Cristo. La fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Mire qué dice Romanos 10:17. Lea conmigo lo que dice, por favor. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso nosotros, los reformados, no creemos en sueños, en visiones. Eso tuvo su época en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero usted y yo tenemos escrita la palabra de Dios y no debemos creer en sueños o en visiones. Usted puede reconocer a una persona que lee la Biblia cuando no habla de sueños y visiones. Usted puede darse cuenta de alguien que no estudia la palabra de Dios cuando dice: es que tuve un sueño, Dios me mostró, Dios me reveló. Ahí está descalificándose como una persona que lee la Biblia. Es una persona negligente que no lee la Biblia. Por eso es más fácil dejarse guiar por sueños. Es más fácil dejarse guiar por visiones que por invertir tiempo en estar leyendo, estudiando lo que dice la bendita palabra de Dios. Mis queridos hermanos, como ustedes saben, porque así lo dice la palabra, recibimos la salvación cuando ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 5:1? Vamos a leerlo, está aquí. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La fe es la que nos justifica, la fe en Cristo. Dios, por su gracia, infunde fe al pecador para arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, recibirle por la fe y disfrutar de la salvación. Es Dios el que hace todo por nosotros. Usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Dios no hubiera tenido gracia para con nosotros, seguiríamos ignorando las cosas de Dios, seguiríamos viviendo a nuestra manera, de manera que nosotros creemos que estamos bien. Pero la palabra de Dios infunde fe en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Cristo, le recibimos por fe y disfrutamos de esa salvación tan grande. Y finalmente, Soli Deo Gloria, que es la frase latina para darle a Dios toda la gloria y todo el honor. Mire qué dice Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe que hay un mal dentro del ser humano que se llama la megalomanía? Y la megalomanía tiene que ver con esas ganas de llamar la atención, de ser el centro, o como dicen por ahí, ser la novia en la boda y el muerto en el funeral. Querer ser lo primero. ¿Y cuántos líderes religiosos que salen en la televisión o que no salen en la televisión quieren ser los que tienen la atención de la gente? Y ya Dios pasa a segundo término, ya la gloria es para ellos. Y esto tiene otro nombre, se llama filoprimatosis. La palabra filos es amor, primatosis es amor por el primer lugar, querer ser el centro de todo. Y estaba leyendo en un WhatsApp que tenemos con algunos pastores de la ciudad, y uno de ellos decía: tengan cuidado con fulano de tal, porque cuando agarra el micrófono ya no los quiere soltar. Y tristemente hay muchas personas que quieren ser el centro de la atención y no la gloria al único y sabio Dios, a quien merece honor y gloria por los siglos de los siglos. La salvación viene solo de Dios y Él la da para su gloria. Y la finalidad es que el hombre le sirva y le honre. El propósito de nuestra salvación es vivir todos nuestros días para glorificar a Dios. Si usted ha sido salvo, si yo he sido salvo, de aquí a que la muerte venga por mí, mi deber es vivir para la gloria de Dios. Y ya sea poco o sea mucho lo que vivas, debes vivirlo para la gloria de Dios. El culto debe tener a Dios como el centro de nuestra adoración. Por eso toda práctica no bíblica fue desechada por los reformadores. Eso del incienso, eso de los rezos, eso de esto, de aquello, que era una carga para el pueblo. Los reformadores dijeron: eso es vacío. Uno debe tener a Dios como el centro, y cuando adora, debe adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a ese tipo de adoradores. Él es espíritu, y para adorarle hay que hacerlo en espíritu y en verdad, no solo de labios, sino debe el corazón estar en la adoración a Dios. El culto no es para entretener. Mire, hay lugares donde está el ministerio de danza y ahí están las niñas con sus ropitas para entretener a la iglesia.
porque si no la gente se va a ir a otro lado, porque tenemos que mantener cautiva la audiencia, no para darle la gloria a Dios, sino entretener es la misión en las iglesias modernas, no para entretener ni para complacer el gusto personal de los asistentes. El protagonismo no tiene lugar en la adoración a Dios. Y mire, Romanos 11:36 nuevamente nos recuerda que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y estas 5 frases, 5 lemas, 5 afirmaciones, fue lo que distingue y sigue siendo lo que debe distinguir a la iglesia reformada de hoy, del siglo XXI. Solo la palabra de Dios, solamente Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Estas frases representan el corazón de la iglesia reformada y resumen verdades no negociables del evangelio. No podemos diluir, no podemos mezclar, no podemos hacer a un lado estas verdades, porque son el centro de nuestra fe. La fortaleza de una iglesia, de cualquier iglesia cristiana, depende de las verdades que la sustentan. Toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios, memorizar estos principios, sino también proclamarlos de manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Tenemos una generación de niños que no saben ni lo que cree lo que dice la televisión y no lo que dice la palabra de Dios. Y qué bueno que hay muchos que somos padres de familia y algunos jóvenes. Tenemos que levantar la bandera del evangelio, porque si los fundamentos se destruyen, ¿qué nos va a quedar? No tenemos nada firme si hacemos a un lado la palabra de Dios. Ustedes saben que tenemos un campamento aquí cerca de Playa del Carmen, pero va usted y todos los cimientos y las columnas ya están rajadas por el salitre. El edificio está destruido casi. Pero mire, si no hay alguien que venga y ponga buenos cimientos en la vida espiritual, la familia se va a desmoronar. Toda esa pérdida de valores morales y espirituales que vemos en la sociedad hoy es resultado de haber dejado la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que levantar una nueva generación. Yo tengo un compromiso con Dios de que mis hijos tengan los cimientos de la palabra de Dios. Usted tiene un compromiso delante de Dios de hacer que sus hijos amen la palabra de Dios, porque solo así vamos a tener un futuro maravilloso, porque solo así la sociedad va a poder cambiar. Pero si hacemos a un lado lo que nos da vida, ¿qué nos queda? Nos quedamos con las manos vacías. Tenemos que seguir sirviendo al Señor y que Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que amemos la palabra de Dios y empecemos a trabajar levantando una nueva generación que glorifique a Dios, que ame su palabra y que viva solamente para su gloria. Que Dios les bendiga. Amén.